Dios nuestro eterno Salvador, bendiga a cada una de las personas, hermanos nuestros o amigos nuestros, que puedan ver el mensaje de este día a través de esta pantalla y que el Señor nos conceda que sean edificados y que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a decirlo, si tú gustas repetir conmigo donde quiera que te encuentres, vamos a decirlo con plena convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Ahora también repite conmigo y dilo con plena certeza. Hechos 16:14. Señor, aquí está mi corazón. Abre mi corazón para que ponga yo atención al mensaje de tu palabra. Y vamos a decir con plena y absoluta seguridad. Hebreos 4:2. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que éste me sea altamente provechoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de este día, mis hermanos, es el siguiente: Palabras en la cruz no dichas por Jesús. Y quiero remontarme para contextualizar el porqué de ese título, el porqué de este mensaje, considerando que el día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua del pueblo judío, se considera como que hasta ese día, 50 días después de haberse iniciado la celebración de la Pascua, hasta ese día se terminaban todos los festejos de la Pascua. Entonces, conviene pues que nos ubiquemos en lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Y estamos yéndonos a esos momentos cercanos en los cuales el pueblo de Israel tendría que salir de la tierra de Egipto con el brazo poderoso, el brazo de libertad de nuestro Dios, que quiere quitarles la cautividad del yugo de Egipto. Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel, este mes, en este mes en donde ustedes están siendo liberados de la esclavitud de Egipto, será para ustedes el principio de los meses del año, el primer mes del año. Entonces, para vosotros y para todas vuestras generaciones, este es el primero en los meses del año. Luego, en el versículo 6 del mismo capítulo 12, la palabra de Dios dice: ustedes el día 10, de ese mes van a apartar el cordero que va a ser comido en la Pascua y lo guardaréis desde el día 10 hasta el día 14 para que sea inmolado entre las dos tardes, la tarde del día 14 y la tarde del día 15. Recuerden ustedes que para el pueblo judío el día comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces, cada familia tómese un cordero conforme al número de personas de la familia. Si esta fuera muy pequeña y el cordero fuera demasiada carne para hacer comida,
entonces júntese con otra familia. Si no hubiera nadie con quien juntarse, bueno, comerán hasta quedar satisfechos de lo que es el Cordero Pascual, la Pascua, y después van a quemar la carne. Entonces, el día 10 apartaban el Cordero. Durante 4 días era observado minuciosamente, con todo detalle, para que fuera aprobado, listo para ser llevado al sacrificio, para ser inmolado y comerse en la cena pascual. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolaréis, dice el versículo 6 de Éxodo 12. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y una lectura más amplia con respecto a estas fiestas se encuentra en Levítico capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, ustedes tendrán el cordero de la Pascua listo, guisado ya, más bien asado ya, cocido ya, para que sea comido por todos los familiares. De manera que el día 15 ya comían este cordero de la Pascua, pero con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque también daba inicio la fiesta de los ácimos, o sea, los panes sin levadura. Desde el día 15 hasta el día 21 tenían que celebrar la fiesta de los ácimos, y dentro de eso quedaba entonces también la celebración del Pesaj, que es la palabra que nos recuerda a nosotros cómo el ángel de Jehová pasó por encima de las casas cuando vio en la puerta, en el dintel de la puerta, la sangre del cordero, y entonces el ángel exterminador pasa por alto a esa familia, quedando resguardada, quedando salva, y no muere ninguno de sus primogénitos. Esa es la palabra Pesaj, pasar por alto, eh, pasar encima de. Así que de esta manera ellos se salvaban de que muriera el primogénito de la familia, porque el ángel veía la sangre del cordero en el dintel de la puerta y pasaba por alto. Eso es lo que significa la palabra Pesaj, que es la fiesta de la Pascua. Entonces, en la tarde del día 15, porque todavía no anochecía, a las 6 de la tarde, ahí la familia de los israelitas, cada familia tomaba su alimento asado totalmente, con hierbas amargas, con panes sin levadura, para recordar memorablemente, tenerlo siempre en la memoria, cómo Dios los había salvado de la muerte de los primogénitos, y no así el pueblo de Egipto, en donde todos los primogénitos murieron. En Levítico capítulo 23, versículo 15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Es decir, ahora estemos imaginando que ellos ya se encuentran en la tierra prometida, ya están sembrando los campos, ya están llevando a cabo cosechas, y precisamente la celebración de la Pascua, los 7 días hasta el día de reposo, comenzaba el domingo para terminar el sábado. Al día siguiente del día de reposo, ellos tenían que llevar al tabernáculo o al templo, según fuera el caso y la época, tenían que llevar sus gavillas, y en este caso
por la temporada agrícola, ese tiempo era la cosecha de la cebada. Pero dice, a partir de ese día en el cual ustedes llevaron las primicias de la cebada, estamos nosotros parafraseando y poniéndole este dato, de la cebada, después del sábado, del día de reposo de la fiesta de la Pascua, al día siguiente, es decir, domingo, ustedes van a llevar las primicias de la cebada. Pero de ahí van a contar ustedes 49 días, es decir, 7 semanas. Por eso la fiesta que continúa es la fiesta de las semanas, que se conoce con el nombre de Shavuot. Entonces, se queda atrás Pesach y la gente tiene 49 días, o sea, 7 semanas después de la celebración de la entrega de las primicias de la cebada, y al día siguiente, al día de reposo, es decir, el día número 50, tenían que llevar al tabernáculo o al templo, según fuera la época, tenían que llevar las primicias de el grano, y en este caso era el trigo. Hermanos, estos datos son muy importantes. Ustedes los pueden leer en Levítico 23 con mucho detenimiento. Esta era la fiesta de Shavuot. Pero resulta que el pueblo hebreo también celebraba junto con Shavuot, que significa semanas, es el plural y significa semanas, celebraba junto una fiesta que les recordaba a los judíos que Moisés había recibido por parte de Dios los mandamientos en el monte Sinaí. Todo esto está envuelto en fiestas. El Pesaj, que era pasar por encima. El ángel veía la sangre en el dintel de la puerta y pasaba por encima sin hacerle daño al primogénito de esa familia. Y entonces para ellos era una fiesta memorable, muy solemne. Tenían que recordarla por todas las generaciones. En esa fiesta también ellos entregaban, decíamos, las primicias de la cebada. Y pasando 50 días, lo que ahora se conoce como la fiesta de Pentecostés y conocemos como la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después del Pesaj, es decir, del sábado, del día de reposo, al día siguiente es el primer día de la semana, que nuestro caso es domingo. Entonces, con ese primer día de la semana se cuentan 7 semanas, que son 49 días, y al día siguiente me van a presentar, dice el Señor, las primicias del grano, o sea, del trigo, que también era el inicio de la cosecha. Y, por supuesto, el pueblo de Israel celebraba el día en el cual Moisés recibió por parte de Dios, no sabemos si solamente los 10 mandamientos o toda la ley, que a decir de algunos rabinos eruditos en esto, dice que son 613 mandamientos en lo que Dios le dio a Moisés, y a lo mejor pues no fueran todos, pero cuando menos los 10 mandamientos escritos en las piedras que Moisés recibió fueron entregados por Dios en ese día, el día de Shavuot. ¿Por qué? Pues porque tenía apenas 50 días que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, habían sido liberados. Hermanos, la iglesia cristiana, en su mayoría, cuando menos recuerda que Jesucristo vivió aquí en la tierra, que Jesucristo fue crucificado, que Jesucristo fue sepultado, pero al tercer día, es decir, el día siguiente al día de reposo de la Pascua, el día siguiente al día de reposo, o sea, primer día de la semana, para nosotros domingo, el Señor Jesucristo resucitó y estuvo con sus discípulos y apóstoles
y con su madre María y con todas las personas que pudieron presenciar el acontecimiento de un Cristo resucitado. El apóstol Pablo dice que eran más de 500 y que muchos de ellos aún vivían cuando Pablo escribió estas palabras. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, después de esos 40 días de estar aquí con sus apóstoles y discípulos, fue ascendido al cielo, ascendió al cielo. Y 10 días después, conforme ya a lo que conocemos en el libro de los Hechos, 10 días después desciende el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos. Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo descendió con un intervalo de 10 días para nosotros. Jesucristo entronizado en el cielo, en el trono de su Padre, a mano derecha de nuestro Dios, mientras el Espíritu Santo viene a este mundo enviado por Jesucristo para estar en los corazones de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, cuyos pecados nuestros han sido perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Muy bien, todo esto entonces es el contexto histórico de la celebración de la Pascua, porque con el Pentecostés se daba fin a todo el periodo pascual, a todo el periodo de la Pascua. No pensemos pues que eran nada más los 7 días que están descritos en la palabra de Dios, sino que seguían los festejos y seguían las conmemoraciones hasta el día de Pentecostés, en donde se finalizaba la fiesta conmemorativa de la Pascua. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las palabras en la cruz que no fueron dichas por Jesús? Ya platicamos brevemente del Cristo resucitado, que estuvo 40 días y que ascendió. Y como el día de Pentecostés, o sea, en el Shavuot de los hebreos, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, apóstoles y seguramente sobre María, que también ahí estaba presente, acompañada por Juan también seguramente. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? ¿Qué les parece? Todavía seguimos en suspenso. ¿Qué les parece si antes de decir las palabras en la cruz no dichas por Jesús, recordamos, así aunque sea brevemente, cuáles son las palabras en la cruz o de la cruz que sí fueron dichas por Jesús? Bueno, tenemos estas frases, estas palabras, estos pensamientos, los tenemos en los 4 evangelios. En Lucas 23:34 leemos la primera expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto sí lo dijo cabalmente nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Luego, la segunda palabra, la segunda frase la encontramos en Lucas capítulo 23, pero ahora es el versículo 43 que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ustedes saben la historia de cómo el hombre que había sido un gran ladrón, un gran malhechor, se arrepintió de sus pecados y le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una clara referencia a la causa por la cual habían crucificado a Jesucristo, porque seguramente este malhechor vio sobre la cabeza de Jesucristo una clara referencia a las palabras que Jesucristo no dijo porque estaban en la cruz. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo dijo este hombre que se había ya arrepentido de sus pecados, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
La tercera de las frases o palabras de Jesucristo fue las que le dirigió a su madre, a María, y a Juan, el discípulo amado por el Señor. Y son las siguientes: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dijo a Juan. Esto lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. En cuarto lugar, tenemos esta frase que solamente se encuentra en Mateo y en Marcos y que tiene una ligera variación. ¿Por qué? Porque mientras en Mateo dice Elí, Elí, en Marcos dice Elohí, Elohí. Y ya saben ustedes entonces la palabra Elí, Elí, lama sabactani. Estoy leyendo tal y como dice nuestra versión en Reina Valera. Elí, Elí, lama sabactani. Después el autor, en este caso Mateo y Marcos, dan el significado. Y el significado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Número 5, de las palabras que sí dijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Número 5, tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Número 6, consumado es. Acuérdense ustedes de la palabra tetelestai, ¿no? Tetelestai, que significa consumado es y que tiene un trasfondo jurídico, comercial, religioso, etc. Tetelestai, consumado es. Juan 19:30. Y finalmente, de las palabras que sí dijo Jesús en la cruz, es la número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la leemos nosotros en Lucas capítulo 23, versículo 46. Bien, esas sí son las palabras dichas por Jesús. ¿Qué les parece si ahora vemos, ahora sí, ya vamos a ver las palabras en la cruz no dichas por Jesús? Y para eso me voy a permitir compartir la pantalla y vamos a verlo de esta manera. Aquí ya me hice chiquito, pero ahorita nos hacemos un poquito más grandes. Ténganme paciencia. Ay, sí. Así, un poquito así, para que se vea bien. Las palabras en la cruz no dichas por Jesús. Tanto Lucas como Juan nos indican que estas palabras fueron escritas en hebreo, en griego, en latín. En esta plática, hermanos, vamos a fijarnos bien en el acrónimo que se encuentra en latín, que es la palabra INRI. Es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Pues son las letras iniciales de una frase. Por ejemplo, el acrónimo de Rubén Ortigosa Merino sería ROM, R-O-M, Rubén Ortigosa Merino. Así que el acrónimo de INRI, ahorita vamos a ver finalmente ya cuáles son esas palabras. Pero vean ustedes aquí, esto va a requerir una plática por separado, porque el acrónimo en hebreo tiene Y, H, B o W y H. Y este es el tetragramaton divino, es decir, es el nombre con el cual Dios le dijo a Moisés, este es mi nombre. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo, ¿cómo voy yo al pueblo y les digo, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha mandado para liberarlos a ustedes de la esclavitud de Egipto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú para que entonces yo vaya y diga eso? Y entonces, en el libro de Éxodo, y quiero leerles este capítulo, hermanos,
este pasaje, perdón, en el libro de Éxodo, encontramos nosotros estas palabras en donde nuestro Dios se le presenta a Moisés y entonces le dice, yo soy el que soy. Es una traducción muy complicada, batallan mucho los lingüistas para poder poner una traducción así de esto, pero el acrónimo de toda esta frase de yo soy, me he enviado a vosotros, yo soy el que soy, es lo que tenemos aquí escrito como Y, que es la letra Yod en hebreo, que es la más pequeña de las letras, a la cual Jesucristo hizo referencia alguna vez como la letra más pequeña del no alfabeto hebreo, sino alefato. Ojalá ya podamos aprender. El hebreo no es alfabeto como el español, porque nosotros tenemos del griego alfabeta, por eso se llama alfabeto, que es AB, pero ellos tienen alefato y el tetragramatón tiene las letras Yod, Hai, Bab y otra vez Hai. Y esto es como el acrónimo de toda esa frase que Dios le dijera a Moisés cuando le dijo, yo soy el que soy, y es un texto que después ustedes, mis hermanos, pueden leer completamente, pero lo encuentran en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces tenemos aquí en la Tanaj hebrea, que es la Biblia, el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, tenemos la letra Yod, la letra Hai, la letra Ba y nuevamente la letra Hai. Esto es lo que se conoce como el tetragramatón divino. Por eso, hermanos, yo les ofrezco una segunda plática únicamente con este tema. ¿Por qué? Porque eso fue motivo, esto tal y como está aquí, fue motivo para que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley le dijeran a Pilato, no escribas ese título, quita ese título, cámbialo, pero no pongas eso. Y lo podríamos platicar ampliamente en su oportunidad después de este mensaje que hoy estamos presenciando. Bueno, las palabras en la cruz no dichas por Jesús en hebreo son estas, Yod, Hai, Bab, Hai. Y luego en hebreo es la palabra, perdón, en griego es la palabra imbi. La iglesia ortodoxa griega y muchas iglesias ortodoxas en Europa usan este acrónimo INVI para poner la tablilla que se pone en los crucifijos cuando están representando físicamente el sacrificio de Jesucristo. Ponen INVI. Ahora, en español, proveniente del latín, tenemos nosotros el acrónimo INRI. Esto ustedes lo pueden leer en cualquiera de los crucifijos que existen, que manda a hacer la Iglesia Católica Romana y que en la cruz, arriba de la cabeza de Jesús, ponen este título. ¿Cómo es que nos llegó este título de latín INRI y qué significa? Bueno, eso es lo que vamos a ver primeramente en esta plática. Repito, hermanos, ahora sí estamos con las palabras en la cruz, no dichas por Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 37, dice de la siguiente manera, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Repito,
y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Cuál era esta causa? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Traduje de la Vulgata Latina esta frase para que ustedes pudieran irse familiarizando con el acrónimo INRI. Este es Jesús, el Rey de los judíos. En latín es, aquí está escrito, Hic es Jesus Rex Judeorum. Se lo repito. Hic es Jesus Rex Judeorum. Déjenme explicarles un poquito de esto en la fonética, hermanos. Bueno, la letra I en latín evolucionó hasta ser la letra J en español. Por eso es que Jesús lo escribimos con J en español, en las traducciones en español, como Reina Valera, así viene la palabra Jesús. Pero quien lea la Vulgata Latina va a encontrar la palabra con I, que es, y se pronuncia Jesús. También, ¿cómo evolucionó la letra B para convertirse hoy en día en letra U? Bueno, desde hace siglos, la letra U en nuestro español. Bueno, no se olviden ustedes que esta letra al principio en las escuelas primarias, cuando estábamos en la escuela primaria o algunos en el kinder, los maestros nos explicaban qué es la V. Esta chiquita es la B, pero nos decían, la conocemos como V. Bueno, al paso del tiempo también, en las transformaciones que va teniendo las lenguas en su gramática, en su fonética, etcétera, etcétera, esta letra B se convirtió en la letra U. Por eso aquí en español nosotros diríamos Jesús, pero en latín es Jesús. La siguiente palabra, Rex, que tan solo por estar así escrita nada más como Rex, ya significa el rey. ¿Por qué? Porque en las declinaciones latinas, mis hermanos, esto es parte de la gramática latina, las palabras se enuncian en el caso nominativo, en la primera declinación o segunda declinación, que todas tienen nominativo, hay 5 declinaciones, y cuando dice uno solito Rex, ya está uno diciendo el rey. ¿Por qué? Porque en esa declinación de nominativo se antepone el artículo el, la, los en plural, perdón, el, la, una. Entonces, con la palabra Rex ya tenemos el rey. Y luego aquí viene otra más complicada. Fíjense ustedes, vuelve a aparecer la B, que para nosotros significa la U, pero que en latín evolucionó la B para que en español se convirtiera en U. Y otro señalamiento más, el diptongo AE, pronúnciese siempre como E. Esto le da un sonido muy bonito. En lugar de que yo lea Iudaeorum, solamente pronunciamos Iudeorum, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diptongo AE se pronuncia E, como en la enunciación de la palabra rosa, rose, se escribe rosae, pero así en latín se cita. Pues cuando alguien dice, a ver, declíname la palabra rosa, rose, tiene que decir tanto su nominativo como su genitivo. Y es que el diptongo AE es una terminación del genitivo de las palabras en latín. Por eso es que el nominativo incluye en el plural incluye las letras o las sílabas de los, de modo que solamente tengo que escribir Judeorum para decir de los judíos. Repetimos, hermanos. Hic es Jesus Rex Judeorum. Y ya con todo esto estamos diciendo en español, este es Jesús,
el rey de los judíos. De manera que su acrónimo aquí sería Heiri. Y pues no se parece a lo que conocemos como INRI. Entonces, Heiri en Mateo, en latín, no es lo que ha llegado hasta nuestros días. En Marcos capítulo 15, versículo 26, dice la palabra de Dios, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Entonces, como ya dijimos que el rey es una sola palabra y de los judíos es una sola palabra, entonces leemos en latín Rex Judeorum. Nuevamente aquí la letra B, estoy marcando, la letra B es nuestra U en español, pero por la evolución que tuvo tanto en la gramática como en la fonética. Judeorum. Aquí el acrónimo, pues nada más sería RI, de modo que tampoco se parece a lo que conocemos como INRI. El título escrito de su causa era El rey de los judíos, Rex Judeorum. Ahora, todo esto, hermanos, recuerden ustedes que lo mandó a escribir Pilato. Pilato fue el que tuvo esta iniciativa. Claro, a mí no me cabe la menor duda que fue movido por el Espíritu Santo de Dios para mandar que algún lingüista o varios de sus siervos escribieran en hebreo, en griego y en latín este título y que lo colocaran en la cruz, en el palo vertical arriba de la cabeza de Jesús. Rex Judeorum, así lo hemos de pronunciar, hermanos, y significa el rey de los judíos. Bueno, voy a bajar un poquito para que podamos ver lo de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Aquí Lucas, por supuesto, no menciona ni Nazareno, ni menciona el nombre de Jesús. Los anteriores escritos, el de Mateo, no menciona Nazareno, pero sí menciona Jesús y le agrega la palabra este es. En el caso de Marcos, no pone ni siquiera Jesús, ni siquiera Nazareno, y solamente pone rey de los judíos. Ya sabemos nosotros. Marcos en todo su evangelio es muy breve, es muy preciso, es muy conciso y él tiene mucha rapidez, él tiene mucha prisa por terminar de escribir el evangelio que conocemos como evangelio de Marcos y por eso nada más pone Rex Judeorum, con el acrónimo es RI. Entonces, llevamos Heiri, tenemos Ri o Ri, y luego Lucas, que le pone, este es el rey de los judíos en Lucas 23, 38. Y aquí en latín sería Hic es Rex Judeorum. El acrónimo es Heri. Hic es significa este es. Rex, el rey. Judeorum, de los judíos. Acrónimo Heri. No se parece en nada a lo que conocemos como el acrónimo INRI. Y vamos a Juan 19, 19, que es de ahí donde alguien, no sabemos quién, hermanos, porque tuvieron que transcurrir como 5 siglos después de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles y discípulos, tuvieron que transcurrir como 5 siglos. No tengo la fecha precisa, no tengo el día preciso para que surgiera en alguno de los crucifijos escrito este acrónimo en el palo vertical de la cruz de Jesucristo, con el cuerpo de Jesucristo, como ya lo conocemos, con la corona de espinas y sobre su cabeza el acrónimo INRI. Repito, tuvieron que transcurrir como 5 siglos y no sabemos quién, no tenemos el nombre de la persona, no sabemos si fue un carpintero, si fue un artesano,
si fue un pintor, no sabemos. El caso que a alguien se le ocurrió decir, bueno, Juan escribió, dice Juan 19:19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Repito, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Repito, hermanos, Pilato lo mandó a hacer, no creo que él mismo lo haya escrito. Pero si así fuera, no nos afecta en nada si fue Pilato quien lo escribió. Al contrario, nos daría una señal de la cultura de este hombre, porque entonces quiere decir que conocía el hebreo, el griego y también, por supuesto, el latín, que era su lengua materna. En latín, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, está escrito en la Vulgata Latina de esta manera: Jesus Nazarenus Rex Judeorum, y el acrónimo es INRI, que es el que conocemos porque está escrito esta tablita, este título está escrito en los crucifijos que la Iglesia Católica manda a realizar. Se cuenta una anécdota chistosa de esto, hermanos, porque mucha gente, aún los mismos católicos, no sabemos que este acrónimo INRI, no saben qué significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En cierta ocasión, dicen que a un guía de turistas aquí en la ciudad de Oaxaca, es lo que dicen, aquí en la ciudad de Oaxaca, un guía de turistas estaba presentando la iglesia de Santo Domingo, que en la antigüedad tenía el altar de oro, pero hace muchos años, hoy ya nada más está pintada de dorado, pero tenía un altar de oro, así de oro finísimo, y que estaba ahí un crucifijo que tenía precisamente el título de INRI. Entonces, un turista perdón, sí, un turista de los que van acompañando al guía, le preguntó al guía, oiga, ¿qué significa INRI? ¿Por qué está escrito eso arriba del crucifijo? ¿Qué significa? Y entonces los guías de turista pues nunca se quieren quedar callados. Entonces, él no sabía lo que significaba. Él no sabía de dónde venían esas iniciales, ni siquiera sabía que era un acrónimo, ¿no? Y entonces dice, bueno, creo que son las iniciales de la empresa que hace los crucifijos, que es la Industria Nacional de Reliquias e Imágenes. Así dijo, ¿no? Industria Nacional de Reliquias e Imágenes. Y ella con esto satisfizo la duda del turista, pero a alguien después le dijo y le enseñó la Biblia. Le dijo, mira, INRI en latín es el acrónimo, es decir, las letras iniciales de el título que pusieron, que Pilato mandó poner sobre la cruz, arriba de la cabeza de Jesús, y dice, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. INRI. Hermanos, no nos vaya a pasar a nosotros también lo mismo. No diga, cuando no sepamos algo, pues mejor digamos, no lo conozco, no lo sé. Entonces, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, está escrito en Juan y es lo que para nosotros conocemos como la palabra INRI, que son las iniciales de Jesus Nazarenus Rex Judeorum de Juan 19:19. Esto, hermanos, era su causa escrita. ¿Qué significa esto? Era el motivo por el cual crucificaban a Jesucristo, porque Él es el Rey de los Judíos. Y hay textos de sobra, hermanos, para demostrarnos que Jesús no solamente es el Rey de los Judíos, sino es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tanto en Apocalipsis como Pablo en Timoteo, como en los Evangelios, sobre todo sobre todo Mateo, que Mateo tiene como propósito mostrarle a los judíos que Jesucristo es el Rey de los Judíos. Por eso es que es el único evangelio que contiene la visita de los magos de Oriente
que fueron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así dijeron los magos que llegaron de oriente. Y así hay varios versículos en el Evangelio de Mateo en donde claramente se ve su interés en mostrarle a los lectores hebreos, judíos, que Jesús es el rey de los judíos. Pero Juan tiene mucho cuidado en escribir la palabra nazareno como lugar proveniente, como el lugar de donde proviene Jesús Nazareno, y así fue conocido en los evangelios como Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hermanos, la causa no era raro ni para los griegos que eran judíos de la diáspora, que estaban en países muy diferentes, pero que eran judíos y cada año tenían que ir al templo para celebrar la Pascua, para recordar la Pascua, conmemorar la fiesta solemne. Entonces, para los griegos judíos, para los judíos griegos, no era raro que hubiera una causa por la cual mataban a una persona que la habían condenado. Para los romanos menos, porque ellos acostumbraban poner la causa escrita por la cual crucificaban a una persona. Y luego los hebreos, hermanos, ellos también tenían conocimiento de esta práctica. ¿Por qué? Porque cada vez que llevaban a un corderito para ser sacrificado, le ponían en el cuello un letrero que era la causa por la cual este corderito era sacrificado. Y la causa siempre era, o tenía que decir, los pecados de la familia que llevaba ese cordero. Por ejemplo, la familia Ben-Hadad llevaba su corderito y entonces en el letrero en el letrero que colgaban en el pecho, le ponían muere por los pecados de la familia o de Ben-Hadad, que es la familia que lo va a sacrificar. Esa era la causa escrita por la cual moría el cordero. Luego, por lo tanto, para los hebreos tampoco era raro que hubiera una causa escrita ahí en la cruz en donde Jesucristo murió. Pero para los judíos, la razón por la cual Jesucristo tenía que ser crucificado es la blasfemia. La causa es la blasfemia, porque tú siendo hombre, le dijeron, te haces igual a Dios. Porque tú siendo una persona de aquí, porque conocemos a tus padres, conocemos a tus hermanos, conocemos el pueblo de donde naciste, conocemos tu familia, cómo tú siendo de aquí te atreves a decir que tú eres Dios, que tú eres igual a Dios. Y entonces el colmo para ellos llegó cuando el sumo sacerdote le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú Dios? Y dice, tú lo has dicho y te digo que desde hoy no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, de nuestro Dios. Y entonces dijeron, ¿qué más justificación queremos? ¿Qué más causa queremos? Aquí está la causa. Ha blasfemado, ha dicho que Él es igual a Dios. Y entonces la causa para ellos fue la blasfemia de Jesucristo, según ellos, según los rabinos judíos. Para los romanos, hermanos, ellos tenían una causa política. Se conoce como lese majestatis. O sea, lo que Jesucristo decía, según las acusaciones de los mentirosos que acusaron a Jesucristo, él decía, prohíbe que le demos tributo a César. Momento, dijo Pilato, eso sí es grave, porque entonces se pone en contra de nuestro rey. Además, él dice que es rey, por lo tanto está en contra del César. Y entonces Pilato dice,
momentos. Entonces, eso va a ser la razón por la cual lo vamos a crucificar. Para los romanos, la causa fue que lo que Jesucristo decía lesionaba o dañaba los intereses de la majestad, es decir, del César, lese majestatis. Otra vez, hermanos, aquí les recuerdo que este diptongo AE se pronuncia como E, este otro AE se pronuncia como E, y luego, pues, la letra I, que es no tanto como I así a golpe, sino como IE, ajá, lese majestatis. Y en Lucas capítulo 23, quiero leerlos, hermano, quiero recordar que aquí tenemos la Biblia. Lucas capítulo 23, del versículo 2 al 5, dice de la siguiente manera: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, es decir, perseveraban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. Es un alborotador, es un rebelde de las causas, de las instituciones. Entonces, la causa para los romanos es lese majestatis. Hermanos, pero ahora, lo importante, mi hermano, para ti y para mí, ¿cuál es para nosotros la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? Para los romanos y para los hebreos ya está claro. Los hebreos dicen que Jesucristo fue un blasfemo. Para los romanos podemos decirlo que fue las lesiones, los daños que con su palabra le ocasionaba al imperio romano. Pero para ti y para mí, hermano, ¿cuál es la causa por la cual Jesucristo fue crucificado en la cruz, en el monte Calvario? Yo quiero compartir contigo lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la palabra de Dios: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo repito: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que clamó en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y que yo, en lo personal, creo perfectamente, cabalmente, con toda certidumbre, que cuando una persona está envuelto en las redes y las marañas del pecado, hermanos, no sabe lo que hace. Si lo supiera, no lo haría. Si lo supiera, lo pensaría dos veces para cometer pecado. Hermanos, Jesucristo fue herido por mis rebeliones. Fue molido por mis pecados. Fue castigado para que yo tuviera paz,
para que yo fuera una persona apacible. Y fue llagado por sus llagas, por las llagas de él, para que yo fuera curado de mis pecados. Yo, un rebelde, un pecador. Yo, un hombre que no tenía paz en su corazón, que había una gran turbulencia de cosas pecaminosas, un lodazal, una podredumbre en el corazón por el pecado. Yo, una persona enferma, enferma por tanta maldad en la vida, cometida por mí y por lo que yo veía que otros cometían. Todo este pecado para mí es la causa por la cual Jesucristo fue crucificado, como dice Isaías 53. Algunos santitos, algunos santurrones, algunos pagados de sí mismos, algunos que caminan 1 metro arriba del piso, que no se contagian con los que somos de Jesucristo. Algunos han de decir, pues será por tus pecados, pero por mí no. Jesucristo murió porque él mismo ha de haber cometido alguna gran atrocidad, alguna prevaricación, alguna vileza por la cual su Padre, Dios, lo castigó para que muriera en la cruz. No, dice el profeta Isaías, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas no. Él herido fue por nuestras rebeliones, mis rebeliones. Molido, claro, porque aquí en la palabra moler está lo que hacen las señoras cuando toman la piedra y ponen chile en el molcajete y empiezan a presionar fuertemente hasta que queda molido el chile y sale una exquisita salsa. Pero así Jesucristo, el Mesías, fue molido, fue triturado como aquellas aceitunas, aquellas uvas que eran molidas en el lagar o las aceitunas en las prensas para que saliera el aceite de la unción. Así Jesucristo fue molido por nuestros pecados, mis fechorías, mis vilezas, todo, porque la palabra de Dios dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya no se diga las vilezas que describe el apóstol Pablo, de echadores con varones, que se echan con varones, hombres rebeldes, inicuos, mentirosos, rateros, ladrones corruptos, que hacen de la opacidad su vida diaria, su vida cotidiana, pero que ignoran que la corrupción puede ser curada, puede ser sanada. Si rendido a los pies de Jesucristo le dices, Señor, quita de mi concupiscencia toda la corrupción que hay, todo pensamiento desordenado, y hazme un hijo tuyo, perdona mis pecados y líbrame de mis vilezas. Me rindo a ti, Señor, para que tú me perdones mis pecados, limpies mi corazón y que tú entres a vivir en mi corazón, como dice tu palabra en Efesios 3:17, habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Señor, yo quiero que limpies mi corazón y que vengas a vivir a mi corazón, aquí en este cuerpo, en este corazón que me has dado. Quiero que habite Cristo por la fe y que tu Espíritu Santo tome a mi cuerpo como un templo para él. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y yo sé, Señor, que te veré en la eternidad. Pero si tú no te arrepientes de tus pecados, te irás a la condenación de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, en donde el gusano no muere, en donde puras malayas, puros gritos. Y no lo dudo, hermanos, no dudo ni tantito, que la gran multitud de gente que está en el infierno creen que Dios fue injusto con ellos en haberlos arrojado como destino al infierno de fuego. Creen que Dios no fue justo con ellos, que Dios no los quería, que Dios no los amaba. Y por eso
el diablo juntamente con ellos prepara una gran rebelión en el futuro, en los eventos futuros, prepara una gran rebelión de todos esas almas condenadas y los demonios que están en el infierno para que salgan a pelear con Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando termine el milenio, el reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos, Jesucristo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la causa por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El título que le pusieron, sí, también lo creo. Jesús es el Rey, y no solamente de los judíos, es mi Rey, es mi Señor, es mi Dios. Y yo te invito, amigo, hermano, que hagas esta pequeña oración. Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor Jesús, tú pagaste el precio de mi rescate muriendo por mí en la cruz. Señor, tú fuiste herido, fuiste molido, fuiste castigado y fuiste llagado para que yo fuera perdonado de mis pecados. Te ruego, Señor, que entres a mi corazón. Perdóname mis pecados. Los confieso delante de ti y me aparto de ellos. Ahora, Dios, recíbeme como tu hijo y quiero servirte y glorificarte por todos los días de mi vida hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana es el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Y qué significó para ti? ¿Qué significó para ti lo que se llama la Semana Santa? ¿Qué significó para ti? ¿Fue embriagarte, irte de paseo a la playa, estar en tu casa sin ir a trabajar? ¿Qué significó para ti la Semana Santa? Cuando por todos lados recordaban cómo Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué significó para ti? Yo quiero proponerte que hoy, 50 días, 49 días después de la Pascua, que es el día de reposo, y que mañana es el día de Pentecostés, que para ti sea un parteaguas, que para ti sea un referente, que para ti sea un indicativo en donde tú puedes decir, fue en el Pentecostés del año 2023 cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, porque aprendí la causa por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, hermano, y que el Espíritu Santo te guíe a toda buena obra. Amén y amén.